Hola, soy Ricardo. A mis 82 años me atrevo a desenterrar una herida profunda, una historia de abandono que jamás pensé que sería la mía. Nunca imaginé que el amor y el sacrificio de toda una vida, entregados sin medida a mis hijos, Marcelo y Laura, se convertirían en un estorbo tan grande, una carga insoportable para aquellos a quienes di mi alma entera. Me encontré solo, en una casa que antes rebosaba de vida y risas, ahora llena de recuerdos vacíos, viendo cómo el mundo que construí se desmoronaba por la fría indiferencia. ¿Alguna vez te has sentido como si hubieras dado absolutamente todo para que al final solo te quedara el amargo sabor del olvido y la soledad más profunda, esa que cala los huesos? Antes de contarte el momento en que mis hijos revelaron su avaricia, comenta aquí de dónde nos escuchas y suscríbete. Créeme, no querrás perderte lo que ocurre cuando un padre decide que su dignidad vale más que la sangre. La verdad es que mi hogar, esta modesta casa, de barrio que una vez fue el epicentro de tantas celebraciones y risas familiares, ahora solo es un eco de silencio, una prisión donde la soledad se ha convertido en mi única compañera. Mis días se arrastran en una melancolía sofocante, con mi salud cada vez más frágil, y yo, un hombre de 82 años, paso la mayor parte del tiempo en esta vieja poltrona de la sala, observando la calle, esperando por una visita o un simple telefonazo que, para mi desilusión, rara vez llega. Me siento como un estorbo, una sombra desvanecida del pasado, un peso molesto en sus vidas aceleradas y materialistas. Esta humillación silenciosa, este abandono cruel por parte de quienes más amé, es el conflicto central que me consume día tras día, una traición que me ahoga sin necesidad de palabras, solo con el frío de su ausencia. Siempre fui don Ricardo, el maestro marceneiro, un hombre de palabra, de manos fuertes y corazón generoso, que dedicó su existencia entera al bienestar de su familia. Cada trozo de madera que tallé, cada mueble que construí, llevaba impregnado el sudor de mi frente y la esperanza de un futuro mejor para Marcelo y Laura. Sacrifiqué mis propios sueños, mis pequeñas ambiciones, para asegurarles una buena educación, un techo digno y todas las comodidades que pude ofrecerles. Invertí cada céntimo de mis ahorros en su porvenir, creyendo que sembraba amor y cosecharía gratitud, pero, con el paso de los años, esa relación se fue marchitando. Mis sacrificios fueron olvidados, mis esfuerzos trivializados, y la desilusión se convirtió en una sombra constante, un recordatorio amargo de la frialdad y el desinterés de mis propios descendientes. Marcelo, mi primogénito, el que siempre fue mi orgullo, se volvió un eco distante, una voz que solo aparecía cuando necesitaba algo o para dar una excusa mal hilada. Sus llamadas eran cada vez más escasas, y cuando lograba contactarlo, siempre estaba demasiado ocupado con sus negocios, con la presión del trabajo, con la vida moderna que, según él, no dejaba espacio para las viejas costumbres. Esa frase, viejas costumbres, me taladraba el alma, porque sentía que se refería a mí, a mi presencia, a todo lo que representaba el pasado. Me convertí en un tema recurrente en sus conversaciones, pero nunca en una prioridad, siempre en un ya veremos que nunca llegaba, una promesa vacía que se desvanecía en el aire frío de su desinterés, dejándome con un nudo en la garganta y los ojos húmedos. Laura, mi dulce Laura, la que me pedía cuentos antes de dormir, se transformó en una mujer que manejaba la culpa con una maestría inquietante. Sus visitas, cuando ocurrían, eran rápidas, casi fugaces, siempre con la excusa de los niños, del colegio, de las 1001 tareas que, según ella, la absorbían por completo. «Papá, ya sabes cómo es esto. No tengo un minuto libre», decía, mientras su mirada evitaba la mía, como si temiera encontrar el reproche que yo, por dignidad, nunca le diría. Sentía que usaba a mis propios nietos como escudo, como una barrera invisible para no tener que enfrentar la realidad de su abandono. Era un dolor sordo, constante, saber que la hija a la que le di todo su amor ahora me ofrecía migajas de su tiempo, apenas un gesto vacío para acallar su conciencia, sin verdadera preocupación. Recuerdo una noche, hace apenas unos meses,
cuando una punzada aguda en el pecho me despertó con el corazón desbocado. La respiración se me dificultaba, el pánico me invadió. Pensé que era el final. Intenté llamar a Marcelo, luego a Laura, pero sus teléfonos sonaron y sonaron sin respuesta, o directamente me mandaban al buzón de voz. Nadie, absolutamente nadie. Terminé llamando a una vecina, la señora Carmen, que, a pesar de sus propias limitaciones, vino corriendo y me llevó al hospital. Mientras esperaba los resultados, solo pensaba en ellos, en mis hijos, en cómo era posible que mi propia sangre me dejara solo ante la posibilidad de la muerte. La vergüenza me quemaba por dentro, una humillación que no podía confesar ni siquiera a la amable Carmen, que me miraba con una pena que lo decía todo. Mi casa, que antes resonaba con el bullicio de la vida, se convirtió en un sarcófago. Los días se fusionaban en una rutina monótona, donde el único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared y el crujido de mis propias articulaciones. Pasaba horas mirando por la ventana, viendo a las familias pasear, a los niños jugar, y me preguntaba qué había hecho mal para merecer este ostracismo. Me sentía como un fantasma en mi propio hogar, un mueble más, olvidado y cubierto de polvo. La soledad no era solo una sensación, era una presencia física que me oprimía el pecho, una manta pesada que me envolvía y me impedía respirar con plenitud. Cada amanecer era un recordatorio de otro día que pasaría sin una voz familiar, sin una risa compartida, solo con el peso de mi propia existencia, cada vez más insignificante. No es que me pidieran dinero directamente en aquel entonces, pero sus comentarios, sus gestos, siempre dejaban entrever una expectativa silenciosa, una idea de que yo, de alguna forma, debía seguir siendo el proveedor, el que resolvía los problemas. Si se les estropeaba algo en casa, en lugar de llamar a un técnico, venían a mí, no para que lo arreglara, sino para que les diera un consejo, que siempre terminaba en que yo pagaba la reparación o les daba dinero para que lo hicieran ellos. Nunca era una petición directa, sino una manipulación sutil, una forma de recordarme que, aunque me abandonaban emocionalmente, mi utilidad económica seguía siendo un ancla. Era una ofensa doble. Me ignoraban como padre, pero me recordaban mi valor como billetera, un trato que me hacía sentir como una máquina, no como un ser humano. Dentro de mí se libraba una batalla constante. Por un lado, la tristeza profunda, la herida abierta de ver a mis hijos tan ajenos a mi sufrimiento, tan distantes de lo que una vez fuimos. Por el otro, una ira contenida, un fuego lento que ardía al recordar cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando en el taller para darles lo mejor. ¿Cómo podían olvidar tan fácilmente? ¿Cómo podían borrar de sus memorias años de amor incondicional por una vida llena de apariencias? Pero por encima de la tristeza y la rabia, emergía una dignidad silenciosa, una voz interior que me decía que no me rendiría, que mi valor no dependía de su reconocimiento, que, aunque ellos me hubieran olvidado, yo no me olvidaría a mí mismo, ni de lo que realmente importaba, aunque doliera hasta los huesos. Hubo un día, sentado en mi poltrona, con la luz del atardecer tiñendo de naranja las paredes, cuando la verdad me golpeó con una fuerza abrumadora. No eran solo las ausencias, las excusas, los silencios. Era la certeza de que nunca más volverían a verme como su padre, sino como un problema a resolver, un residuo del pasado que estorbaba. En ese instante de profunda desesperación, algo se rompió dentro de mí, pero también algo se reconstruyó. Me di cuenta de que mi vida no podía seguir girando en torno a la esperanza de un amor que ya no existía. Y fue entonces, en esa quietud dolorosa, que una idea empezó a germinar en mi mente. Una decisión silenciosa que, sin ellos saberlo, cambiaría el rumbo de todo, una forma de proteger mi dignidad hasta el final, de un modo que nadie podría anticipar. La esperanza es un veneno lento, me decía a mí mismo, un susurro amargo en la quietud de mi sala. Creía que, con el tiempo, la conciencia de mis hijos les picaría, que el remordimiento, aunque fuera mínimo, los traería de vuelta. Pero los días se sucedían, implacables, y cada amanecer era una bofetada de realidad. Mi 82 cumpleaños
pasó sin más que una llamada fugaz de Laura, que se disculpó por no poder visitarme por un compromiso ineludible. Marcelo, por su parte, ni siquiera llamó. Ese día, mientras soplaba una vela imaginaria, sentí que la humillación había alcanzado un nuevo nivel, una indiferencia tan profunda que ya no había excusas que la disfrazaran. Era un abandono total, una declaración silenciosa de que mi existencia ya no les importaba, ni siquiera en una fecha simbólica. Pocos días después de aquel cumpleaños fantasma, el cartero dejó un sobre de aspecto oficial en mi buzón. Era un sobre grande con el logotipo de un bufete de abogados que no reconocía y un sello de urgencia. Lo dejé en la mesa del salón, sin prisa por abrirlo, acostumbrado a las facturas y a la publicidad. Pero esa misma tarde, Marcelo hizo una de sus escasas y rápidas visitas, supuestamente para ver cómo estaba. Su mirada, sin embargo, se desvió varias veces hacia el sobre. Recuerdo cómo intentó disimular, pero la curiosidad, una chispa fría en sus ojos, lo delató. Me preguntó casualmente, «¿Qué es eso, papá? ¿Algún impuesto nuevo?» Una pregunta inocente, pero sentí una punzada de alarma, una sensación de que algo en su tono era diferente, más escrutador. La semilla de la sospecha, una vez plantada, creció con rapidez. A partir de ese día, las visitas de Marcelo y Laura, antes tan espaciadas, empezaron a ser más frecuentes, aunque siempre breves y con un aire de disimulo. Venían con la excusa de traerme comida o de ordenar un poco, pero sus ojos, más que en mí, se posaban en los rincones de la casa, en mis cajones, en la pila de papeles sobre mi escritorio. Una vez sorprendí a Laura revolviendo unos documentos viejos en mi estudio, y cuando me vio, se encogió de hombros con una risa nerviosa. «Solo estaba buscando una foto de la abuela, papá», dijo, pero su voz temblaba. Sentía que me escaneaban, que buscaban algo, aunque yo, en mi ingenuidad, no podía imaginar qué podría ser tan importante como para despertar ese interés repentino y tan evidente. La verdad, como siempre, encontró su camino. Un martes por la mañana, mientras yo dormía la siesta en mi poltrona, Laura entró sin avisar con su propia llave. Pensó que estaba en el dormitorio. Al despertar, escuché un ruido sordo en el salón y luego un jadeo ahogado. Cuando me asomé, Laura estaba de pie junto a la mesa de centro, el sobre del bufete de abogados abierto en sus manos temblorosas y una expresión de asombro, casi de incredulidad, en su rostro. En la mesa, desparramados, vi los documentos que hablaban de una oferta millonaria por el terreno de los almendros, ese pedazo de tierra que compré hace décadas y que ellos consideraban una excentricidad. Me miró y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa, codicia y una incipiente culpa. El secreto había sido desenterrado, y con él la verdadera naturaleza de su preocupación. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora entre ellos. En cuestión de horas, mi casa se llenó de una actividad inusual. Marcelo apareció con un ramo de flores, algo que no hacía desde el funeral de mi esposa. Laura llegó con una tarta y sus hijos, que me abrazaron de una forma que nunca antes habían hecho, empujados por su madre. De repente, las llamadas eran diarias. Los mensajes de texto llegaban con regularidad, preguntando si necesitaba algo, si me sentía bien. Me hablaban con un tono de voz dulzón, casi empalagoso, que me revolvía el estómago. Me ofrecían llevarme al médico, hacerme la compra. Incluso me propusieron instalar una rampa, algo que antes habían descartado como un gasto innecesario. Era un circo de hipocresía, un espectáculo grotesco que me hacía sentir más solo que nunca, a pesar de su presencia. Yo, con la experiencia de mis 82 años, no tardé ni un segundo en comprender la farsa. Cada te quiero, papá, cada abrazo forzado, cada oferta de ayuda, llevaba el hedor del interés. Sentía sus miradas de reojo, escudriñando mis reacciones, como si esperaran que yo, el viejo ingenuo, cayera rendido a sus pies ante tanta bondad repentina. La herida del abandono, que creía cicatrizada, se abrió de nuevo, pero esta vez con una capa de indignación que la hacía más soportable. No era solo tristeza, era una rabia fría, una confirmación dolorosa de que mi valor para ellos
Se medía en cifras, no en afecto. Pero en lugar de quebrarme, esta revelación me fortaleció. Una determinación silenciosa empezó a gestarse en mi interior. Una idea clara de que no permitiría que jugaran conmigo, ni con el legado de mi vida. Las visitas se volvieron más largas, más invasivas. Ya no era solo la preocupación fingida. Ahora venían con preguntas veladas sobre mis asuntos, sobre cómo estaba llevando mis finanzas. Marcelo, con su tono de empresario, me sugería ayudarme a gestionar los papeles, mientras Laura, con una dulzura fingida, me proponía organizar mis cuentas para que yo no tuviera que preocuparme. Era evidente que no se trataba de mi bienestar, sino de la fortuna que habían descubierto. Empecé a sentirme como un premio, un objeto a ser disputado, no como un padre. Sus ojos, antes llenos de indiferencia, ahora brillaban con una avidez que me resultaba nauseabunda. La tensión en el ambiente era palpable, una cuerda invisible que se tensaba con cada pregunta, cada mirada, cada gesto de falsa solicitud que me dirigían. Habían cruzado una línea, y yo, en silencio, los observaba, planeando mi siguiente movimiento. Hola, soy Ricardo. A mis 82 años, me atrevo a desenterrar una herida profunda, una historia de abandono que jamás pensé que sería la mía. Nunca imaginé que el amor y el sacrificio de toda una vida, entregados sin medida a mis hijos, Marcelo y Laura, se convertirían en un estorbo tan grande, una carga insoportable para aquellos a quienes di mi alma entera. Me encontré solo, en una casa que antes rebosaba de vida y risas, ahora llena de recuerdos vacíos, viendo cómo el mundo que construí se desmoronaba por la fría indiferencia. ¿Alguna vez te has sentido como si hubieras dado absolutamente todo para que al final solo te quedara el amargo sabor del olvido y la soledad más profunda, esa que cala los huesos? Antes de contarte el momento en que mis hijos revelaron su avaricia, comenta aquí de donde nos escuchas y suscríbete. Créeme, no querrás perderte lo que ocurre cuando un padre decide que su dignidad vale más que la sangre. La verdad es que mi hogar, esta modesta casa de barrio que una vez fue el epicentro de tantas celebraciones y risas familiares, ahora solo es un eco de silencio, una prisión donde la soledad se ha convertido en mi única compañera. Mis días se arrastran en una melancolía sofocante, con mi salud cada vez más frágil, y yo, un hombre de 82 años, paso la mayor parte del tiempo en esta vieja poltrona de la sala, observando la calle, esperando por una visita o un simple telefonazo que, para mi desilusión, rara vez llega. Me siento como un estorbo, una sombra desvanecida del pasado, un peso molesto en sus vidas aceleradas y materialistas. Esta humillación silenciosa, este abandono cruel por parte de quienes más amé, es el conflicto central que me consume día tras día, una traición que me ahoga sin necesidad de palabras, solo con el frío de su ausencia. Siempre fui don Ricardo, el maestro marceneiro, un hombre de palabra, de manos fuertes y corazón generoso, que dedicó su existencia entera al bienestar de su familia. Cada trozo de madera que tallé, cada mueble que construí, llevaba impregnado el sudor de mi frente y la esperanza de un futuro mejor para Marcelo y Laura. Sacrifiqué mis propios sueños, mis pequeñas ambiciones, para asegurarles una buena educación, un techo digno y todas las comodidades que pude ofrecerles. Invertí cada céntimo de mis ahorros en su porvenir, creyendo que sembraba amor y cosecharía gratitud, pero con el paso de los años, esa relación se fue marchitando. Mis sacrificios fueron olvidados, mis esfuerzos trivializados, y la desilusión se convirtió en una sombra constante, un recordatorio amargo de la frialdad y el desinterés de mis propios descendientes. Marcelo, mi primogénito, el que siempre fue mi orgullo, se volvió un eco distante, una voz que solo aparecía cuando necesitaba algo o para dar una excusa mal hilada. Sus llamadas eran cada vez más escasas, y cuando lograba contactarlo, siempre estaba demasiado ocupado con sus negocios, con la presión del trabajo, con la vida moderna que, según él, no dejaba espacio para las viejas costumbres. Esa frase, viejas costumbres, me taladraba el alma, porque sentía que se refería a mí, a mi presencia, a todo lo que representaba el pasado.
Me convertí en un tema recurrente en sus conversaciones, pero nunca en una prioridad, siempre en un ya veremos que nunca llegaba, una promesa vacía que se desvanecía en el aire frío de su desinterés, dejándome con un nudo en la garganta y los ojos húmedos. Laura, mi dulce Laura, la que me pedía cuentos antes de dormir, se transformó en una mujer que manejaba la culpa con una maestría inquietante. Sus visitas, cuando ocurrían, eran rápidas, casi fugaces, siempre con la excusa de los niños, del colegio, de las 1001 tareas que, según ella, la absorbían por completo. «Papá, ya... ¿Sabes cómo es esto? No tengo un minuto libre», decía, mientras su mirada evitaba la mía, como si temiera encontrar el reproche que yo, por dignidad, nunca le diría. Sentía que usaba a mis propios nietos como escudo, como una barrera invisible para no tener que enfrentar la realidad de su abandono. Era un dolor sordo, constante, saber que la hija a la que le di todo su amor ahora me ofrecía migajas de su tiempo, apenas un gesto vacío para acallar su conciencia, sin verdadera preocupación. Recuerdo una noche, hace apenas unos meses, cuando una punzada aguda en el pecho me despertó con el corazón desbocado. La respiración se me dificultaba. El pánico me invadió. Pensé que era el final. Intenté llamar a Marcelo, luego a Laura, pero sus teléfonos sonaron y sonaron sin respuesta, o directamente me mandaban al buzón de voz. Nadie, absolutamente nadie. Terminé llamando a una vecina, la señora Carmen, que a pesar de sus propias limitaciones, vino corriendo y me llevó al hospital. Mientras esperaba los resultados, solo pensaba en ellos, en mis hijos, en cómo era posible que mi propia sangre me dejara solo ante la posibilidad de la muerte. La vergüenza me quemaba por dentro, una humillación que no podía confesar, ni siquiera a la amable Carmen, que me miraba con una pena que lo decía todo. Mi casa, que antes resonaba con el bullicio de la vida, se convirtió en un sarcófago. Los días se fusionaban en una rutina monótona, donde el único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared y el crujido de mis propias articulaciones. Pasaba horas mirando por la ventana, viendo a las familias pasear, a los niños jugar, y me preguntaba qué había hecho mal para merecer este ostracismo. Me sentía como un fantasma en mi propio hogar, un mueble más, olvidado y cubierto de polvo. La soledad no era solo una sensación, era una presencia física que me oprimía el pecho, una manta pesada que me envolvía y me impedía respirar con plenitud. Cada amanecer era un recordatorio de otro día, que pasaría sin una voz familiar, sin una risa compartida, solo con el peso de mi propia existencia, cada vez más insignificante. No es que me pidieran dinero directamente en aquel entonces, pero sus comentarios, sus gestos, siempre dejaban entrever una expectativa silenciosa, una idea de que yo, de alguna forma, debía seguir siendo el proveedor, el que resolvía los problemas. Si se les estropeaba algo en casa, en lugar de llamar a un técnico, venían a mí, no para que lo arreglara, sino para que les diera un consejo que siempre terminaba en que yo pagaba la reparación o les daba dinero para que lo hicieran ellos. Nunca era una petición directa, sino una manipulación sutil, una forma de recordarme que, aunque me abandonaban emocionalmente, mi utilidad económica seguía siendo un ancla. Era una ofensa doble. Me ignoraban como padre, pero me recordaban mi valor como billetera, un trato que me hacía sentir como una máquina, no como un ser humano. Dentro de mí se libraba una batalla constante. Por un lado, la tristeza profunda, la herida abierta de ver a mis hijos tan ajenos a mi sufrimiento, tan distantes de lo que una vez fuimos. Por el otro, una ira contenida, un fuego lento que ardía al recordar cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando en el taller para darles lo mejor. ¿Cómo podían olvidar tan fácilmente? ¿Cómo podían borrar de sus memorias años de amor incondicional por una vida llena de apariencias? Pero por encima de la tristeza y la rabia, emergía una dignidad silenciosa, una voz interior que me decía que no me rendiría, que mi valor no dependía de su reconocimiento, que, aunque ellos me hubieran olvidado, yo no me olvidaría a mí mismo, ni de lo que realmente importaba, aunque doliera hasta los huesos. Hubo un día sentado en mi poltrona,
con la luz del atardecer tiñendo de naranja las paredes, cuando la verdad me golpeó con una fuerza abrumadora. No eran solo las ausencias, las excusas, los silencios. Era la certeza de que nunca más volverían a verme como su padre, sino como un problema a resolver, un residuo del pasado que estorbaba. En ese instante de profunda desesperación, algo se rompió dentro de mí, pero también algo se reconstruyó. Me di cuenta de que mi vida no podía seguir girando en torno a la esperanza de un amor que ya no existía. Y fue entonces, en esa quietud dolorosa, que una idea empezó a germinar en mi mente. Una decisión silenciosa que, sin ellos saberlo, cambiaría el rumbo de todo. Una forma de proteger mi dignidad hasta el final, de un modo que nadie podría anticipar. La esperanza es un veneno lento, me decía a mí mismo, un susurro amargo en la quietud de mi sala. Creía que, con el tiempo, la conciencia de mis hijos les picaría, que el remordimiento, aunque fuera mínimo, los traería de vuelta. Pero los días se sucedían, implacables, y cada amanecer era una bofetada de realidad. Mi 82 cumpleaños pasó sin más que una llamada fugaz de Laura, que se disculpó por no poder visitarme por un compromiso ineludible. Marcelo, por su parte, ni siquiera llamó. Ese día, mientras soplaba una vela imaginaria, sentí que la humillación había alcanzado un nuevo nivel, una indiferencia tan profunda que ya no había excusas que la disfrazaran. Era un abandono total, una declaración silenciosa de que mi existencia ya no les importaba, ni siquiera en una fecha simbólica. Pocos días después de aquel cumpleaños fantasma, el cartero dejó un sobre de aspecto oficial en mi buzón. Era un sobre grande, con el logotipo de un bufete de abogados que no reconocía y un sello de urgencia. Lo dejé en la mesa del salón, sin prisa por abrirlo, acostumbrado a las facturas y a la publicidad. Pero esa misma tarde, Marcelo hizo una de sus escasas y rápidas visitas, supuestamente para ver cómo estaba. Su mirada, sin embargo, se desvió varias veces hacia el sobre. Recuerdo cómo intentó disimular, pero la curiosidad, una chispa fría en sus ojos, lo delató. Me preguntó casualmente, ¿qué es eso? ¿Papá? ¿Algún impuesto nuevo? Una pregunta inocente, pero sentí una punzada de alarma, una sensación de que algo en su tono era diferente, más escrutador. La semilla de la sospecha, una vez plantada, creció con rapidez. A partir de ese día, las visitas de Marcelo y Laura, antes tan espaciadas, empezaron a ser más frecuentes, aunque siempre breves y con un aire de disimulo. Venían con la excusa de traerme comida o de ordenar un poco, pero sus ojos, más que en mí, se posaban en los rincones de la casa, en mis cajones, en la pila de papeles sobre mi escritorio. Una vez, sorprendí a Laura revolviendo unos documentos viejos en mi estudio, y cuando me vio, se encogió de hombros con una risa nerviosa. «Solo estaba buscando una foto de la abuela, papá», dijo, pero su voz temblaba. Sentía que me escaneaban, que buscaban algo, aunque yo, en mi ingenuidad, no podía imaginar qué podría ser tan importante como para despertar ese interés repentino y tan evidente. La verdad, como siempre, encontró su camino. Un martes por la mañana, mientras yo dormía la siesta en mi poltrona, Laura entró sin avisar con su propia llave. Pensó que estaba en el dormitorio. Al despertar, escuché un ruido sordo en el salón y luego un jadeo ahogado. Cuando me asomé, Laura estaba de pie junto a la mesa de centro, el sobre del bufete de abogados abierto en sus manos temblorosas y una expresión de asombro, casi de incredulidad, en su rostro. En la mesa, desparramados, vi los documentos que hablaban de una oferta millonaria por el terreno de los almendros, ese pedazo de tierra que compré hace décadas y que ellos consideraban una excentricidad. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa, codicia y una incipiente culpa. El secreto había sido desenterrado, y con él, la verdadera naturaleza de su preocupación. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora entre ellos. En cuestión de horas, mi casa se llenó de una actividad inusual. Marcelo apareció con un ramo de flores, algo que no hacía desde el funeral de mi esposa. Laura llegó con una tarta y sus hijos, que me abrazaron de una forma que nunca antes habían hecho, empujados por su madre. De repente,
Las llamadas eran diarias, los mensajes de texto llegaban con regularidad, preguntando si necesitaba algo, si me sentía bien. Me hablaban con un tono de voz dulzón, casi empalagoso, que me revolvía el estómago. Me ofrecían llevarme al médico, hacerme la compra, incluso me propusieron instalar una rampa, algo que antes habían descartado como un gasto innecesario. Era un circo de hipocresía, un espectáculo grotesco que me hacía sentir más solo que nunca, a pesar de su presencia. Yo, con la experiencia de mis 82 años, no tardé ni un segundo en comprender la farsa. Cada "te quiero, papá", cada abrazo forzado, cada oferta de ayuda, llevaba el hedor del interés. Sentía sus miradas de reojo, escudriñando mis reacciones, como si esperaran que yo, el viejo ingenuo, cayera rendido a sus pies ante tanta bondad repentina. La herida del abandono que creía cicatrizada se abrió de nuevo, pero esta vez con una capa de indignación que la hacía más soportable. No era solo tristeza, era una rabia fría, una confirmación dolorosa de que mi valor para ellos se medía en cifras, no en afecto. Pero en lugar de quebrarme, esta revelación me fortaleció. Una determinación silenciosa empezó a gestarse en mi interior, una idea clara de que no permitiría que jugaran conmigo, ni con el legado de mi vida. Las visitas se volvieron más largas, más invasivas. Ya no era solo la preocupación fingida, ahora venían con preguntas veladas sobre mis asuntos, sobre cómo estaba llevando mis finanzas. Marcelo, con su tono de empresario, me sugería ayudarme a gestionar los papeles, mientras Laura, con una dulzura fingida, me proponía organizar mis cuentas para que yo no tuviera que preocuparme. Era evidente que no se trataba de mi bienestar, sino de la fortuna que habían descubierto. Empecé a sentirme como un premio, un objeto a ser disputado, no como un padre. Sus ojos, antes llenos de indiferencia, ahora brillaban con una avidez que me resultaba nauseabunda. La tensión en el ambiente era palpable, una cuerda invisible que se tensaba con cada pregunta, cada mirada, cada gesto de falsa solicitud que me dirigían. Habían cruzado una línea, y yo, en silencio, los observaba, planeando mi siguiente movimiento. La repentina e insistente atención de Marcelo y Laura se convirtió en una manta sofocante, tejida con hilos de engaño. Ya no se andaban con rodeos. Sus preguntas, disfrazadas de preocupación filial, iban directas al grano, el terreno de los almendros. «Papá, ¿has pensado en qué harás con esa oferta? Es una cantidad considerable. No es bueno tener tanto dinero parado», me decía Marcelo, con esa voz de negociante que usaba para sus clientes. Laura, por su parte, se sentaba a mi lado, tomaba mi mano con una ternura que me resultó extraña, casi alienígena, y con un suspiro dramático soltaba: «Sabes que estamos aquí para ayudarte, para que no tengas que lidiar con estas cosas a tu edad. Podríamos encargarnos de todo por ti, para tu tranquilidad». Sus ojos, sin embargo, delataban una impaciencia que se transparentaba a través de la fina capa de su falsa solicitud. Era un juego cínico, y yo, desde mi poltrona, observaba cada movimiento, cada palabra vacía, sintiendo cómo la avaricia se había adueñado por completo de su semblante. Las presiones aumentaron, volviéndose más directas y descaradas. Marcelo, el hombre de negocios, trajo consigo unos documentos con membretes elegantes y terminología legal que apenas entendía. «Papá, estos son solo unos papeles preliminares para agilizar el proceso. Nada importante, solo para que no perdamos la oportunidad», me urgía, mientras señalaba con el bolígrafo un espacio para mi firma. Laura, la hija preocupada, se unía al coro. «Es por tu bien, papá. No queremos que te agobies con la burocracia. Déjanos a nosotros que tenemos más experiencia en estas cosas». Su insistencia era casi violenta, una marea que intentaba arrastrarme. Yo fingía una memoria frágil, un cansancio repentino, o simplemente cambiaba de tema, hablando de mis viejos amigos o de cómo el jardín necesitaba ser podado. Ver sus rostros tensos y frustrados ante mi aparente lentitud me proporcionaba una extraña y amarga satisfacción. Mi resistencia no era agresiva, sino un muro silencioso, construido con la experiencia de 82 años. Cuando Marcelo me ponía los papeles delante,
Yo los miraba con una expresión confusa, pidiéndole que me explicara otra vez, despacio, o diciendo que mañana con más calma, que hoy no me sentía con la cabeza para números. Laura, por su parte, intentaba conmoverme con súplicas. «Papá, ¿por qué nos pones las cosas tan difíciles? Solo queremos lo mejor para ti». Pero yo, en mi fuero interno, disfrutaba de su desesperación creciente. Era una justicia poética, una pequeña venganza por cada llamada ignorada, cada cumpleaños olvidado, cada momento de soledad que me habían impuesto. Les daba largas, prometía revisar los documentos cuando tuviera mis gafas o cuando el sol no me diera en los ojos, sabiendo que cada excusa prolongaba su agonía y reafirmaba mi control. Una tarde, fingiendo dormir en mi poltrona, los escuché discutir en la cocina, sus voces bajas al principio, pero que se elevaban con la frustración. «Es que no entiendo por qué se pone así. Es nuestro padre. Debería confiar en nosotros», se quejaba Laura. Marcelo, con un tono más pragmático y frío, le respondía: «Es que no es tonto, Laura. Sabe lo que tiene entre manos. Hay que presionarle más, pero con astucia. No podemos arriesgarnos a que haga alguna tontería y lo pierda todo, o se lo dé a cualquier extraño». Esa frase, «o se lo dé a cualquier extraño», me heló la sangre y al mismo tiempo encendió una chispa de malicia en mi corazón. Entendí entonces que su preocupación no era por mi bienestar, sino por el miedo a que la gallina de los huevos de oro se les escapara de las manos, que su avaricia no obtuviera su recompensa. Fue ese día, escuchando sus verdaderas intenciones, cuando tomé la decisión final. No solo protegería mi dignidad, sino que les daría una lección que nunca olvidarían. Al día siguiente, con la excusa de ir a la farmacia, pedí un taxi y me dirigí al centro de la ciudad. No fui a la farmacia, sino a un pequeño bufete de abogados que me había recomendado la señora Fue en la casa, la misma que había sido testigo de mi soledad, donde se orquestó el gran encuentro familiar. Marcelo y Laura, con sus parejas, habían preparado una cena que resumaba una falsa calidez, un intento desesperado de crear una atmósfera de reconciliación. La mesa, llena de platos que rara vez comía, las velas encendidas y las risas forzadas de mis nietos, instruidos para ser cariñosos, eran un telón de fondo para su verdadera intención. Después del postre, Marcelo, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa tensa, deslizó los documentos de venta del terreno hacia mí. «Papá, ya está todo listo. Solo falta tu firma para que podamos asegurarte un futuro tranquilo y sin preocupaciones», dijo, su voz empalagosa, mientras Laura asentía con una mirada llena de expectación, una avidez casi palpable que contrastaba con su supuesta dulzura. Sentía el aire denso, cargado de una hipocresía que me asfixiaba, pero mi decisión ya estaba tomada. Los observé, uno por uno, mientras mis hijos y sus cónyuges esperaban mi respuesta, sus ojos clavados en los papeles y en mi mano, como si de esa forma pudieran acelerar el proceso. Había una impaciencia en sus gestos, en la forma en que se movían en sus asientos, una urgencia que no podían disimular. Yo, en cambio, sentía una calma extraña, una serenidad que solo la verdad puede otorgar. Recordé cada noche en vela, cada sacrificio, cada vez que pospuse mis propios deseos por los suyos, aquella noche de la punzada en el pecho, cuando nadie respondió. La soledad era un fantasma que me perseguía. Ahora, frente a ellos, con la oportunidad de mi vida en juego, no había miedo, solo una profunda resolución. Era el momento de enfrentar la verdad, la cruda realidad de lo que éramos, de lo que nos habíamos convertido. Con una lentitud deliberada que sabía que los exasperaría, aparté los documentos de venta de la mesa, empujándolos suavemente hacia Marcelo. Sus sonrisas se congelaron y una tensión helada llenó la habitación. Miré a cada uno, deteniéndome en sus ojos, buscando un atisbo de la inocencia que recordaba de su infancia. No encontré nada, solo la sombra de la codicia. «Marcelo, Laura», comencé, mi voz tranquila pero firme, «os agradezco vuestra repentina preocupación por mi futuro, por mi bienestar. Es muy conmovedor ver cómo de la noche a la mañana el viejo Ricardo, el estorbo, se ha convertido en una prioridad en vuestras vidas tan ocupadas». Un silencio sepulcral se instaló,
solo roto por el crujido de la madera vieja de la silla. Sabía que mis palabras habían dado en el blanco, la primera grieta en su fachada de falsa solicitud. Laura intentó intervenir. «Papá, no digas eso. Sabes que siempre te hemos querido». Pero la corté con un gesto, sin alzar la voz. Querer, Laura, es algo que se demuestra con la presencia, con el apoyo, con el simple acto de preguntar cómo está el corazón de tu padre, no solo cómo van sus finanzas. Mis palabras, cargadas de años de dolor contenido, resonaron en el silencio. Recuerdo cada excusa, cada llamada sin respuesta, cada cumpleaños olvidado. Recuerdo la noche en que pensé que me moría y nadie vino. ¿Sabéis? Esa soledad, ese abandono, me enseñó más sobre el amor y la dignidad que cualquier riqueza. La máscara de la preocupación se resquebrajó en sus rostros, dejando al descubierto una mezcla de vergüenza y una ira creciente, una batalla interna que se reflejaba en sus miradas. Y por eso, continué, sintiendo cómo el peso de años de silencio se desprendía de mi alma, he decidido que el terreno de los almendros, ese que ahora tanto os interesa, no será vendido de la forma que vosotros esperáis. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras se asentaran, viendo cómo sus ojos se abrían con incredulidad. Hace unas semanas, cuando descubristeis el valor de esa tierra, yo ya había tomado mis propias decisiones. He transferido la propiedad a una fundación dedicada a la ayuda de ancianos desamparados, para que mi herencia sirva a quienes realmente lo necesitan y a quienes me han mostrado más humanidad en mi vejez que mi propia sangre. La bomba había estallado. La tensión se volvió insoportable. El aire vibraba con la revelación que acababa de cambiarlo todo. La reacción fue inmediata y violenta. Marcelo se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. «¿Qué has hecho, papá? Estás loco. ¿Cómo puedes hacer algo así? Esa herencia es nuestra. Nos corresponde por derecho». Laura, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, no de tristeza, se unió al clamor. «No puedes. Es una locura. Te han engañado. Vamos a anular eso. No puedes dejar a tus propios hijos sin nada». Sus cónyuges, pálidos y furiosos, se unieron a las protestas. Las voces se superponían en un coro de indignación y desesperación. Intentaron manipularme una vez más, gritaron, suplicaron, apelaron a un amor filial que nunca habían demostrado. Pero sus palabras eran huecas, solo un reflejo de su avaricia expuesta, de su plan desmoronándose ante sus ojos. Los miré, con una quietud que los desarmó más que cualquier grito. «No estoy loco, ni me han engañado. Estoy ejerciendo mi dignidad, Marcelo, Laura. Estoy asegurando que mi legado sirva para un propósito noble, un propósito que vosotros, en vuestra ceguera, nunca entendisteis». Me puse de pie, mi cuerpo anciano erguido con una fuerza que no creían posible. «Vuestra herencia no será un terreno, sino la lección de que el amor no se compra ni se exige. Se gana con el corazón, con la presencia, con el respeto. Y esa, mis queridos hijos, es una moneda que vosotros gastasteis hace mucho tiempo». El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de derrota, de la amarga comprensión de que habían perdido no solo una fortuna, sino la última oportunidad de redimirse ante su padre. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza y dignidad, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan. Gracias por escuchar. La calma que me invadió después de soltar aquellas verdades fue algo que no había sentido en años, quizás en décadas. Una paz profunda, como la que se siente tras una tormenta que finalmente ha pasado y ha limpiado el aire. Mis hijos se levantaron de la mesa, sus rostros desfigurados por la ira y la incredulidad, y se marcharon de mi casa sin decir una palabra más, dejando tras de sí un eco de puertas que se cerraban con furia y el pesado silencio de una relación rota para siempre. Aquella noche dormí como un tronco, sin la opresión en el pecho, sin el nudo en la garganta, sin la desesperanza que me acompañaba cada día. Sentí que, por fin, había recuperado algo invaluable, mi dignidad, mi voz y la certeza de que mi vida, a pesar de los años, aún tenía un propósito,
un significado que trascendía la avaricia de la sangre. Las consecuencias para Marcelo y Laura no tardaron en manifestarse, y fueron tan amargas como la ambición que los había consumido. Al día siguiente, intentaron contactar con el bufete de abogados que gestionaba la fundación, buscando desesperadamente una forma de revertir mi decisión, de anular la donación, pero no había vuelta atrás. Los documentos estaban firmados, registrados, y la propiedad del terreno de los almendros ya no me pertenecía, ni a ellos. La frustración y la rabia los llevaron a discusiones constantes, a culparse mutuamente por su ceguera, por no haber sido lo suficientemente astutos o cariñosos a tiempo. La fortuna perdida se convirtió en un fantasma que los perseguía, envenenando sus propias vidas y erosionando lo poco que quedaba de sus relaciones familiares, la suya entre ellos y la de sus cónyuges. Mi vida, en cambio, se transformó de una manera que nunca había soñado. La casa, que antes era mi prisión, se convirtió en un refugio de paz. La fundación, con el dinero de la venta del terreno, construyó un centro comunitario para ancianos desamparados, un lugar lleno de vida, de risas genuinas y de compañía. Me involucré activamente, ofreciéndome como voluntario, compartiendo mis historias y mis conocimientos de carpintería con otros mayores. Descubrí nuevas amistades, personas que me valoraban por lo que era, por mi experiencia y mi corazón, no por lo que poseía o por lo que podía ofrecerles. Cada mañana me levantaba con una energía renovada, sabiendo que mi legado estaba ayudando a otros, que mi último deseo había florecido en un propósito hermoso y tangible. La venta del terreno se concretó en pocos meses, y el dinero, una suma considerable, fue íntegramente a la fundación, tal como había estipulado. Ver cómo cada euro se convertía en ladrillos, en programas de apoyo, en comidas calientes y en la sonrisa de otros ancianos, era la mayor recompensa que podía desear. No necesité nada para mí. Mi pensión era suficiente, y la paz de mi conciencia era mi verdadera riqueza. A Marcelo y Laura les dejé una pequeña caja con fotos antiguas de nuestra familia, la única herencia que consideré apropiada, un recordatorio silencioso de lo que habíamos sido y de lo que ellos habían escogido perder. Junto a ella, una carta breve. El amor no tiene precio. La dignidad tampoco. Mis hijos intentaron, en ocasiones, un acercamiento forzado, impulsados quizás por la vergüenza o por un último resquicio de esperanza irracional. Pero sus visitas eran tensas, incómodas, y yo ya no sentía la necesidad de fingir. La distancia que se había creado era un abismo, y aunque el dolor de esa ruptura siempre estaría ahí, ya no me consumía. Ellos, por su parte, se vieron atrapados en una espiral de frustración y resentimiento. Las promesas de una vida de lujo, de esa fortuna inesperada, se desvanecieron, dejándolos con sus propias realidades económicas y el peso de una oportunidad perdida, de una traición expuesta. La vida les cobró la cuenta de una forma que solo ella sabe hacer, sin miramientos, sin perdón. Hoy, a mis 82 años, miro hacia atrás sin arrepentimientos. He encontrado la verdadera felicidad en la generosidad, en el compartir, en el saber que mi vida, que antes parecía un callejón sin salida, ahora ilumina el camino de otros. La lección que les di a mis hijos fue dura, sí, pero necesaria. A veces la mayor enseñanza que un padre puede ofrecer es sobre el valor de lo que no se compra, sobre la importancia de la presencia y el amor incondicional. Y, en mi caso, ese fue mi último deseo, mi verdadera herencia. Sí. ¿Conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza y dignidad? Por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan. Gracias por escuchar. La calma que me invadió después de soltar aquellas verdades fue algo que no había sentido en años, quizás en décadas. Una paz profunda, como la que se siente tras una tormenta que finalmente ha pasado y ha limpiado el aire. Mis hijos se levantaron de la mesa, sus rostros desfigurados por la ira y la incredulidad, y se marcharon de mi casa sin decir una palabra más.
dejando tras de sí un eco de puertas que se cerraban con furia y el pesado silencio de una relación rota para siempre. Aquella noche dormí como un tronco, sin la opresión en el pecho, sin el nudo en la garganta, sin la desesperanza que me acompañaba cada día. Sentí que por fin había recuperado algo invaluable, mi dignidad, mi voz y la certeza de que mi vida, a pesar de los años, aún tenía un propósito, un significado que trascendía la avaricia de la sangre. Las consecuencias para Marcelo y Laura no tardaron en manifestarse y fueron tan amargas como la ambición que los había consumido. Al día siguiente, intentaron contactar con el bufete de abogados que gestionaba la fundación, buscando desesperadamente una forma de revertir mi decisión de anular la donación, pero no había vuelta atrás. Los documentos estaban firmados, registrados, y la propiedad del terreno de los almendros ya no me pertenecía ni a ellos. La frustración y la rabia los llevaron a discusiones constantes, a culparse mutuamente por su ceguera, por no haber sido lo suficientemente astutos o cariñosos a tiempo. La fortuna perdida se convirtió en un fantasma que los perseguía, envenenando sus propias vidas y erosionando lo poco que quedaba de sus relaciones familiares, la suya entre ellos y la de sus cónyuges. Mi vida, en cambio, se transformó de una manera que nunca había soñado. La casa, que antes era mi prisión, se convirtió en un refugio de paz. La fundación, con el dinero de la venta del terreno, construyó un centro comunitario para ancianos desamparados, un lugar lleno de vida, de risas genuinas y de compañía. Me involucré activamente, ofreciéndome como voluntario, compartiendo mis historias y mis conocimientos de carpintería con otros mayores. Descubrí nuevas amistades, personas que me valoraban por lo que era, por mi experiencia y mi corazón, no por lo que poseía o por lo que podía ofrecerles. Cada mañana me levantaba con una energía renovada, sabiendo que mi legado estaba ayudando a otros, que mi último deseo había florecido en un propósito hermoso y tangible. La venta del terreno se concretó en pocos meses, y el dinero, una suma considerable, fue íntegramente a la fundación, tal como había estipulado. Ver cómo cada euro se convertía en ladrillos, en programas de apoyo, en comidas calientes y en la sonrisa de otros ancianos era la mayor recompensa que podía desear. No necesité nada para mí, mi pensión era suficiente y la paz de mi conciencia era mi verdadera riqueza. A Marcelo y Laura les dejé una pequeña caja con fotos antiguas de nuestra familia, la única herencia que consideré apropiada, un recordatorio silencioso de lo que habíamos sido y de lo que ellos habían escogido perder. Junto a ella, una carta breve. El amor no tiene precio, la dignidad tampoco. Hoy, a mis 82 años, miro hacia atrás y no encuentro espacio para el arrepentimiento, solo para una profunda satisfacción. He encontrado la verdadera felicidad en la generosidad desinteresada, en el acto de compartir lo que la vida me dio, y en la certeza de que mi existencia, que antes parecía un callejón sin salida, ahora ilumina el camino de otros que atraviesan la misma soledad. La lección que les di a mis hijos fue dura, sí, y dolorosa para todos, pero la considero necesaria. A veces, la mayor enseñanza que un padre puede ofrecer a sus descendientes no se mide en bienes materiales, sino en el valor intrínseco de lo que no se compra. La importancia de la presencia constante, del amor incondicional y de la dignidad inquebrantable. Y, en mi caso, ese fue mi último deseo, mi verdadera y más valiosa herencia, un legado que espero perdure más allá de cualquier fortuna. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza y dignidad, por favor, comparte este vídeo con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan. Gracias por escuchar.